Muy bienvenido, muy bienvenida. Juan capítulo 1 versos 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Es muy importante entender por qué lo dice, porque cuando nosotros decimos no estamos bajo la ley, pensamos que ya no es necesario observar la ley. Sin embargo, es muy importante que notemos que el apóstol Pablo dice que la ley es buena y que el cumplimiento de la ley está vigente. Pues Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Y la gracia de Jesús es el cumplimiento de la ley, pero no por obligación, no por conveniencia, no por miedo al castigo, sino por amor. La ley sigue vigente, pues la ley es el conocimiento del pecado, como dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo Romanos es que todos debemos observar la ley, pues la ley es el conocimiento del pecado, es decir, leyendo la ley sabemos ante los ojos de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y conocemos esa delgada línea entre lo bueno y lo malo, que muchas veces la traspasamos aún siendo cristianos. Pero la ley es clara y dice aquí que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y eso ya lo sabemos, pero no leemos la ley para hacer las obras de la ley, sino para conocer el pecado. Cuando conocemos el pecado, ahora, bajo la gracia, podemos, teniendo el conocimiento del pecado y teniendo el conocimiento de la gracia, podemos estar bajo la gracia observando la ley y cumplir con los mandamientos de Dios por amor y no por obligación. Por amor y no por miedo. Por amor y no por conveniencia. Romanos capítulo 13, versos 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que está diciendo la palabra es que en el Antiguo Testamento las personas cumplían la ley solamente como un requisito para agradar a Dios, pero no había amor en su corazón. Lo que está enseñándonos la gracia es que el amor es muy importante y que la ley fue escrita porque Dios amó al hombre y como un cuidado de Dios les entregó la ley, como un padre que le da instrucciones a su hijo por amor y su hijo las cumple y obedece por amor al padre y no por temor, no por obligación, no por que le conviene o no le conviene. El hijo obedece por amor. Entonces, lo mismo sucede con la ley. En el Antiguo Testamento obedecían por temor, obedecían por conveniencia y lo hacían como una obligación. No porque amaran a Dios, sino porque se les imponía la ley y ellos tenían que cumplirlo como una obligación. Ahora bajo la gracia, obedecemos a Dios por amor. Ahora bajo la gracia, hacemos lo que Dios dice porque sabemos que nos está protegiendo con sus mandamientos. Ahora bajo la gracia, hacemos lo que Dios, la voluntad de Dios, porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. Porque nos conviene amar a Dios y nos conviene amar su ley, nos conviene amar al Hijo y nos conviene amar la gracia. Así que ahora el cumplimiento de la ley es el amor.
Y no debemos caer en el error de obedecer a Dios como en el Antiguo Testamento por obligación. No debemos caer en el error de hacer las cosas solamente para cumplir un requisito, sino debemos de hacerlo por amor, porque en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice así: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No debemos hacer actos religiosos, sino más bien obedecer, y cuando obedecemos, obedecemos por amor, porque Dios por amor nos dio la ley y por amor quiere que la cumplamos. Isaías 29:13 dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde el Antiguo Testamento, muchos años antes de que Cristo viniera, ya el Señor estaba dándose cuenta de que el pueblo solamente lo honraba de labios, que con su boca se acercaban a Dios para alabarlo, pero que su corazón estaba lejos, que no había amor en su relación, que el temor que tenían de Dios no era más que un mandamiento de hombres que les habían enseñado desde niños y que lo cumplían por obligación. Entonces, muy importante es saber que yo no estoy bajo la ley porque no estoy bajo un yugo obligatorio de cumplir una ley que me impusieron, sino estoy bajo la gracia porque estoy bajo la obediencia de Dios por amor y por agradecimiento, por gratitud. Gálatas 3, del 10 al 13 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que está diciendo Gálatas es que los que están bajo la ley, dependiendo de las obras de la ley y no acercándose a Dios por amor, están malditos porque no están permaneciendo en el amor, sino están permaneciendo en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Cristo, dice aquí, nos redimió de esa maldición y ahora Él nos hace libres para amar a Dios y obedecerlo por amor. Gálatas 5, versos 4 al 6 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es muy importante ver que aquí había personas en la época de Pablo, que fue el que escribió el libro de los Gálatas, que estaban desligándose de la gracia. Estaban cayendo de la gracia. ¿Por qué? Porque seguían haciendo obras de la ley. Estaban tan acostumbrados a hacer lo que la ley decía que aún después de que Cristo vino y los salvó, seguían circuncidándose, por ejemplo, que esa es una instrucción de la ley, circuncidarse. Dice no, y Pablo dice, no es necesario circuncidarse, porque en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada. Ni la incircuncisión tampoco. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Así que entendamos que la fe en Cristo Jesús obra por el amor. No obra por obligación, no obra porque hay una ley escrita, no obra porque nos impusieron los mandamientos, no. La fe obra porque amamos a Dios. Y cuando voy a obedecer a Dios, lo voy a obedecer porque lo amo. Y cuando echo fuera de mi vida el pecado, cuando le digo no a la tentación, es porque amé más a Dios que a mi carne. Y eso es lo que me va a mantener en santidad. Amar más a Dios que a mi carne. Porque mi carne siempre va a querer
satisfacer sus deseos pecaminosos. Pero yo no voy a darle satisfacción a mi carne, porque yo amo a Dios más que a mi carne. Así que yo voy a hacer lo que Dios dice que debo de hacer y no lo que mi carne quiere. Eso lo hago por amor, no por obligación, no por conveniencia, no por miedo al castigo. Lo hago porque amo a Dios, porque entiendo la gracia y sé que Dios me ama a mí también. Juan dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Dios nos amó primero, nuestra respuesta de amor es la obediencia por amor, la fe que obra por el amor. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!